Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es jueves 7 de agosto del 2025. Sentido Común, que se transmite de lunes a viernes en el horario de 9 a 10 de la mañana por Carivisión, canal 26 de Altiz, 70 de Claro, 22 de Aster y 46 de Telenor. www.carivision.online a través de los cables de transmisión, canal online, canal en YouTube, RIMAR, RTV y redes sociales. Hoy tendremos el placer de conversar con un hombre de amplios conocimientos en el tema de las ARS en el país. Es un profesional dominicano con experiencia en los sectores de seguros, de seguridad social, profesional, 2008 en presidente ejecutivo de ADAR, y ocupa varios cargos importantes, incluyendo delegado del país y tesorero de ALAMI. Además, es representante de la ARS en el comité de CISARRIL, miembro de diversas comisiones relacionadas con la seguridad social. Con más de 40 años en la industria, ha liderado importantes industrias y es fundador del programa de televisión Mundo del Seguro, ¿verdad? Que es un programa que hemos aprendido mucho de ahí. Y del Instituto Técnico de Seguros, así como ex asesor de la Superintendencia de Seguros. Es licenciado en Finanzas, ha sido profesor universitario y conferencista internacional. Con nosotros, y sin más preámbulos, un lujo de invitados que tenemos hoy, que no obstante no merecérnoslo, lo vamos a disfrutar. Licenciado José Manuel Vargas Quintana. Buenos días, licenciado. Buenos días, Ramón. Un placer estar aquí. El placer es para nosotros contar con su presencia aquí. Y un saludo a los amigos televidentes de este espacio muy visto y de larga data. Sí, con diferentes datas, las tenemos largas, sí, Así porque es. vamos a cumplir próximamente 40 años aquí en estas líderes. Uno no quiere retirarse, las reelecciones son malas de las que uno le ve a los otros, pero uno no se autorrecicla. Eso es parte de la vida, de la dinámica de la vida. Yo creo que hay que mantenerse activo y lograr 40 años, a pesar de que Gardel decía que 20 no eran nada, pero 40 son bastante. Sí, 40 son 2 veces. Bueno, de hecho uno se reelige más fácil aceptando la calidad de las nuevas generaciones y adecuándose a los tiempos modernos, porque antes usábamos papel, ahora usamos otra cosa. La inteligencia artificial está dando un aporte importante al desenvolvimiento de las personas, independientemente de su edad, pero si no tiene la inteligencia natural para manejarla y la buena intención, es un arma de guerra también. Así es. Y se vuelve contra uno mismo, pero creo que vamos por buen camino en esa materia, siempre que utilicemos. Bueno, igual que el progreso ha sido permanente. Nosotros nos inscribimos en el grupo de la gente que vemos el vaso medio lleno, no medio vacío. Así es. 100%. Bueno, hemos querido invitarlo a usted por un tema que yo sé que ya su presencia aquí va a ser un compromiso un poquito más permanente que venir solamente hoy, porque en una hora no se pueden tratar tantas cosas que la gente desconoce, que nosotros tenemos interés de que la conozcan. Yo quisiera que en principio usted no necesita esquema mental para comenzar a hablar, porque de eso, si no se lo sabe todo, tiene que retirarse, porque tiene demasiado ejercicio, además de los que ha tenido en la televisión. Pero la mayoría de la gente no conoce muchísimas cosas, que así de manera desordenada se las voy a mencionar para que usted arranque por donde usted quiera. Primero, hay un tema que se ha estado conversando últimamente, que lo queremos dejar de último que es el tema de SENASA y ese tipo de cosas, que no son cosas, informaciones que van a caer dentro de la entrevista. Pero lo primero que quisiéramos que la gente se edifique lo que es una ARS, lo que es una AFP, lo que es un seguro, lo que es una clínica de atención primaria, lo que son los medios de salud que trabajan en el contexto de la salud, y lo que hemos logrado en sentido general con la ley de seguro, porque incluso en una ocasión yo me sentí injusto porque no hice un juicio de valor así determinado,
pero al presidente de Andeclic, que vino a un programa, no aquí, sino en un canal vecino, en este mismo canal, pero en un programa diferente, dijo que la única gente que se habían beneficiado de la Ley de Seguridad Social eran las AFP. Y entonces alguien me preguntó sobre eso, o yo comenté, si mal no recuerdo, que yo creo que de la seguridad social se han beneficiado todos los actores del sistema, porque relacionado con lo que había antes era una situación diferente. Después me enteré que ellos han quedado con algunas reglas que le afectan, en el sentido de que tienen congelados algunos servicios que no pueden pasarlo de una cantidad, y lo entendí, pero usted nos va a edificar qué tanto y cuáles son las coberturas privadas y las coberturas oficiales, y cómo ha ido evolucionando las clínicas privadas y las oficiales con respecto al servicio de salud en sentido general. Así es que con este preámbulo le dejo a usted los micrófonos, que son pequeños, pero que usted lo tiene puesto, para que nos diga y ayude a edificar la sociedad con respecto a este tema tan interesante. Cómo no, Ramón, con muchísimo gusto. Y muy interesante tu introducción. A mí me gustó mucho. El amigo Rafael Mena, que es el presidente de Andeclic. Sí, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Yo respeto mucho. Y un médico, un pediatra de mucho prestigio, y además una persona amiga. Pero qué bueno que tú hiciste esa introducción en sentido general. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir en qué consiste el sistema dominicano de seguridad social. Porque tal como tú mencionabas, hay que comparar con lo que teníamos antes. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales solamente aseguraba el 8% de los trabajadores formales, pero no a la familia. Y el otro 12% lo contemplaban las igualas médicas, y el aseguramiento en el país de los trabajadores formales apenas llegaba a un 20%. Hoy en día, después de la promulgación de la Ley 8701, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que arrancó primero con el régimen subsidiado, luego con pensiones y luego con el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud en el año 2007, podemos afirmar que existe la universalidad en el aseguramiento. Es decir, hoy en día el 98% de la población dominicana tiene un seguro en sus manos, una cobertura aseguradora, ya sea en el régimen contributivo o ya sea en el régimen subsidiado. Y eso constituye un avance muy significativo. Pero no solamente eso, el Sistema Dominicano de Seguridad Social es un sistema de protección social a la familia. Pues aquí está incluido, primero, la parte de salud con el Seguro Familiar de Salud. Está el seguro de discapacidad, de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es las pensiones y las pensiones por discapacidad. Está el seguro de riesgos laborales y está también las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Pues en la parte de salud se está cubriendo no solo al titular, sino al titular y sus dependientes directos, es decir, el trabajador, su esposa y sus hijos, hasta 18 años. La familia. Sí, la familia, es una protección social a la familia. Y si son estudiantes universitarios, hasta los 21 años. Después, si consiguen un empleo, pues pasan a ser sus propios aportantes y ya tienen, digamos, una afiliación independiente. A veces pasan a ser dependientes de ellos los que le dieron el seguro. Correcto, pero si siguen viviendo en la casa y no tienen trabajo, también pueden seguir ya como un afiliado adicional, no directo, sino claro, tiene que pagar una cápita. Paga un poco, un extra. Sí, paga la misma cápita, ahora mismo son 1.683,22. Pero además de eso... ¿Para qué es la cápita? La cápita es lo que paga la Tesorería de la Seguridad Social a cada ARS por cada afiliado que tenga en su cartera. ¿De dónde sale la cápita? Sale del aporte que hace el empleado de un 3% de su salario hasta 10 salarios mínimos. Y un 7% que lo aporta el empleador, y esos fondos van a la Tesorería de la Seguridad Social a una cuenta denominada
cuenta para el cuidado de la salud de los afiliados. Y la tesorería, en función de la cantidad de afiliados que tenga cada ARS, hace una dispersión, hace un pago de esa cápita por cada afiliado que tenga esa ARS. ¿Se haya o no se haya enfermado? Exactamente, porque algunos se enferman y otros no. Es como un banco. Si todos los ahorrantes de un banco van a retirar su dinero el mismo día, quiebra el banco. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si todos los asegurados en una ARS se enferman el mismo día, van todos, quiebra. Sí, entonces, seguido. unos se enferman, otros otros no se enferman, unos procuran más servicios, otros menos, unos son pasado meridiano, otros son antes meridiano. Y en unos fin, se enferman y cuestan menos, claro, y otros se enferman y cuestan más, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad. Claro, es Así un sistema solidario que el que más gana debe ser solidario con el que menos gana. Porque como bien tú conoces, el 70% de los trabajadores dominicanos formales ganan menos de 30,000 pesos. Es decir, el 70% de los trabajadores formales dominicanos ganan menos de 30,000 pesos. Ganan menos de la canasta básica. Es decir, tenemos trabajadores pobres y por tal razón es gente que se enferma más. Porque si tú no te alimentas adecuadamente y no puedes alimentar adecuadamente a tus hijos, entonces quiere decir que tú eres mucho más vulnerable que una persona que pueda alimentarse, que pueda ejercitarse, que pueda acudir a los médicos cuando tiene una cualquier patología o tomar medidas preventivas para no llegar a eso. Sin embargo, quiero hacerle una pequeña acotación ahí en ese puntito del salario mínimo, que ha sido muy manoseado, especialmente por los sindicalistas y la gente que está reclamando salarios, y nunca ha sido reconocido que hay un porciento importante de los hogares que el salario mínimo es familiar, que se calcula en base al quintil correspondiente para el sustento de la familia. Sí. Y en muchos hogares hay 1, 2 y a veces 3 que reciben salario, y entonces matemáticamente no es justo decir que no alcanza, sino sin esa salvedad. Eso es correcto. Porque la mayoría de los hogares casi la mayoría de los hogares, que pienso la mayoría, debe ser más del 50%, que tienen más de un empleado, sí, más de un asalariado. Sí. Pero cada asalariado tiene que pagar la seguridad social. Sí, pero cada asalariado, si hay 2 asalariados y el salario mínimo es 25, son 50 que entran a ese hogar. Eso es correcto. Y eso la gente no lo toma en cuenta cuando está peleando. Eso es correcto. Quise hacerle la salvedad. Y si usted considera que es correcto el razonamiento, que es incorrecto el razonamiento, me puede corregir. No, yo creo que es correcto. Lo que quiero agregar es que el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece un salario promedio en base a los diferentes salarios que existen, de 21,000 pesos. Ahora mismo 21,000 y pico de pesos ese salario promedio. En base a ese salario es que se cotiza a la Seguridad Social. Oh, claro. Entonces, ahí también hay una falencia. Cuando se reporta tu salario a la Dirección General de Impuestos Internos, hay que reportar todo. Es decir, si tú tienes un salario que está en nómina de 10,000 pesos y te dan un incentivo por el uso de tal cosa de 5,000, tú ganas 15. Sí. Hay que reportarte por 15. En Seguridad Social... Porque también cuando te van a liquidar, claro, tienes que liquidarte por los 15. Claro. Ahí sí lo reportan ellos. Ahí lo reportan, pero para la Seguridad Social solamente reportan 10. Y eso es una ilusión que afecta el Fondo para el Cuidado de la Salud de las Personas, que es uno de los problemas que estamos viviendo actualmente. Es una especie de evasión eso. Sí, sí, porque si tú ganas 15 y te reportan por 10, entonces se está evadiendo 5. ¿Y cuáles cosas deben sumarse a eso? Todo lo que sea un salario para impuesto interno, todo ese viático, todo lo que constituya te parte voy a del dar 10,000 salario. pesos por esto, pero tú tienes que irme a Moca 3 veces a la semana y te voy a dar 10 más por eso, para los gastos. Eso es parte de tu salario. Porque eso se reporta en impuesto interno. También cuando él te va a demandar por las prestaciones, o te va, él te incluye va todo. a decir que te lo daba 20. No, y tú vas a tener que liquidarlo por 20. Sí, entonces, obligado. Si para impuestos internos, que es una institución que está interconectada con la Tesorería de la Seguridad Social, tú ganas 15, ¿por qué razón para la Seguridad Social solamente se reportan 10? Ese es uno de los problemas. Otro problema Pero es... es interesantísimo eso que tú dices. Muy interesante. No sé por qué no se hace. Claro, debiera hacerse porque ahí está toda la base de datos. Y ahora, como bien tú señalabas, que vivimos en la edad de la tecnología, en la época de la tecnología, en la época digital, que tú y yo hemos sido privilegiados, que nacimos en la época análoga y vivimos una parte de nuestras vidas en la época análoga y hemos tenido la suerte, mira como tú estás con 2 instrumentos totalmente modernos,
una iPad y un celular. Eso es parte del cambio que nosotros hemos podido experimentar, sí, y un de pasar adicional de lo análogo a lo tecnológico, a lo digital, porque esa es la vida de hoy, la inteligencia artificial, claro. y eso no lo para nadie. O sea, quien no se adentra dentro de esas nuevas tecnologías, pasa a estar muerto prácticamente. O sea, hay que necesariamente entrenarse, actualizarse y usarlo, porque son, digamos, avances de la humanidad que tienen un 90% de cosas positivas y quizás tienen un 10% que no es tan positiva. Exacto. Hay que cuidar, por ejemplo, los niños, ese tipo de cosas, pero son avances que tenemos que montarnos en ese Entonces, en la descripción de todo el contexto de la salud con respecto a los servicios, ya tú has explicado una parte. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son las cosas que vienen ahora con respecto a de las empresas de las que tú representas y la cobertura? ¿Tú ya la mencionaste en términos porcentuales? Sí. ¿O falta algo con respecto a eso? No, mira, yo voy a concentrarme fundamentalmente en la parte de salud, porque como bien te señalaba, exacto, el Sistema Dominicano de Seguridad Social ampara salud, vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son las pensiones, riesgos laborales, que es el IDOPRIL que lo maneja, o sea, los riesgos profesionales y los riesgos de trayecto que ocurren en las empresas. Y también las aumentadoras de riesgo de salud protegen y pagan las atenciones en salud por accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora mismo hay, digamos, un 55% de los afiliados en el régimen subsidiado, 5.700.000. Y hay un 45% en el régimen contributivo, que son 4.700.000, más o menos. Por ahí anda la cosa. Ambos ¿está dividido suman, mitad y mitad? Más o menos. 98% de la población dominicana tiene un carnet de seguro. Hoy. Sí, es como tú tener un patrimonio que cuando tú lo comparas con un 20 que antes existía y muy limitado. Es un gran logro. Es un gran logro, es la conquista más importante de la sociedad en los últimos 50, 60 años. Del punto ¿Y de es vista sostenible social. en el tiempo eso? Ese es el problema. Tú has dado en el clavo, como tú eres una persona tan acuciosa. El seguro familiar de salud, sobre todo el régimen contributivo que lo paga trabajador y empleador, está teniendo una seria amenaza con la sostenibilidad. ¿Y a qué se debe eso? Primero, a que no se cumple la ley 8701 en sus mandatos, en sus artículos. Por ejemplo, lo primero que establece la ley en varios de sus artículos es que la salud debe prestarse por niveles de atención, con una instalación o implementación de una estrategia de atención primaria que tiene como puerta de entrada obligatoria un primer nivel de atención. La gente quiere que ir directo al especialista. Exactamente. ¿Y cuánto cuesta eso? Tú puedes ir, pero el trabajador que gana 23.000 pesos. Nadie puede ir. Yo tengo seguro de los mejores que hay aquí. Yo tengo seguro. Y yo no cojo seguro full, tampoco. Y se me termina en mayo. Exactamente. La disponibilidad se me termina. De ahí en adelante yo tengo que comprar los medicamentos. Y además, cuando uno llega a los años de nosotros, te multiplican por 2 la prima que te cobran. Sí, además. Claro. Pero fíjate que sucede. Pero aún así, tampoco puedo pedir más, porque a eso se le suma las ocasionales cirugías y cosas que... Sí. Y eso no es tan fácil. Está bien que la juventud casi no se enferma, pero la misma pandemia ha invitado demasiado ciudadanía a chequearse. Sí, y es bueno que así sea. Claro. Pero eso tiene un costo. Definitivamente. Yo siempre he dicho que la salud de un ser humano no tiene precio. Pero tiene costo. Pero tiene un costo. Y alguien tiene que pagarlo. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Al no existir la atención primaria, óyeme bien, en los países donde se ha implementado, esto está del año 1978, en Alma Ata se determinó la Oficina Mundial de la Salud que la atención primaria ofrecía ventajas y muchos beneficios a los afiliados, a las personas en el aseguramiento. Y que resulta que en los países donde se ha implementado adecuadamente la atención primaria, el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Ahí en esa instancia. ¿Y qué ha pasado aquí? Que eso ha ido que tan ha faltado lento. Un poquito, por no decir mucha, voluntad política para hacerlo. Porque las leyes son diseñadas, son aprobadas, son armadas por el Poder Legislativo. Es el hacedor de leyes. Y el presidente de la República de turno tiene que promulgar las leyes. ¿Y quién se ocupa de que se cumplan las leyes? Debe ser el gobierno. Porque la Ley de Seguridad Social establece los centros
de atención primaria. Claro que sí, eso es parte de la atención primaria. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿El Estado o lo pueden hacer el sector privado? Lo puede hacer el sector privado. Quienes no pueden hacerlo son las ARS, o sea, las administradoras de riesgos de salud. ¿Porque tendría conflicto de intereses ahí? No, porque se habla de que la integración vertical, la propia ley la prohíbe. Aquí, a diferencia de cualquier otro país, por ejemplo. En otros países sí se puede. Claro, en Colombia te permite hasta un 30%, en Chile te permite hasta un 30%, en Argentina te permite un 40%, por aquí no te lo permiten, pero lo puede hacer el sector privado, lo puede hacer las clínicas, lo puede hacer cualquier sector privado. Y eso es muy importante, ¿me entiendes? Pero además de eso, Ramón, en la época de la tecnología que hemos mencionado varias veces en este espacio, ¿cómo se concibe que tú como ser humano no tengas un récord médico único electrónico? Eso es una cosa inconcebible porque eso es un instrumento que ayuda al médico a ser más asertivo cuando te pronostica cuál es tu enfermedad, cuando puedes saber de qué tú padeces y cómo tú debes tratar. Pero no existe ese médico, ese control que es sencillo, un récord médico único electrónico. Hoy, con la facilidad de la tecnología, eso se puede hacer. ¿No se está llevando eso? No, cada médico tiene, si tú vas de un gastroenterólogo, tiene una parte de tu récord médico. Si vas de tu cardiólogo, tiene otra partecita. Pero no, tiene que ser de manera central, de manera integral. Que tú tengas ¿Eso lo establece la ley o debe ser un avance? Eso es parte de la atención primaria. Pero además de eso, uno de los problemas que la gente se queja es... Pero sin la atención primaria, que no es significativa, parece en el país, por lo que tú has visto y por lo que uno observa. O sea, se está en eso, hay varios centros y han resultado bien, pero tendría que ser una política ya más... Simple y llanamente el gobierno decía, vamos a implementar la atención primaria y se acabó. Porque para la ley está para que se cumpla. Y es rentable para los inversionistas, porque eso sería una cosa terrible en cuanto a infraestructura. En salud, en las rentabilidades de los diferentes sectores... Yo digo, para que el sector privado se motive en colocar... Yo creo que sí, que puede serlo. No igual que otro tipo de empresas, porque estamos hablando de salud. Claro. Pero debe haber un margen razonable de que operativamente tenga beneficio. Ahora, es un proceso que hay que iniciarlo, que hay que corregirlo y luego replicar ese modelo. Hay varios centros ya que se pueden medir. Sí, hay varios y el sector privado está dispuesto a invertir en esos centros porque al final del día es muy interesante. Y sobre todo, que en ese sistema de atención primaria se promueve la salud, se promueve los objetivos de vida saludable y se previene la enfermedad. Se produce un cambio conceptual de lo que tenemos ahora, que es, ¿qué tenemos? Un sistema de enfermedad. Tú te enfermas y te curas, pero ¿cuál es el costo de eso? Nosotros debemos tener un sistema de salud y naturalmente si te enfermas hay que curarte, pero que en sentido general sea un sistema de salud que promueva los ejercicios físicos, que promueva la buena alimentación, que promueva la salud y que eso previene la enfermedad. Entonces eso es un cambio conceptual que tenemos que hacer el switch. Pero además de eso, hay algunas falencias como consecuencia de que no se cumple la ley. Por ejemplo, en pensiones, el límite de salarios cotizables son 20 salarios cotizables. Sin embargo, para la salud son 10. ¿Y qué tú haces con pensiones si te mueres primero? ¿Tú no crees que la salud está primero que la pensión? Porque la salud es vital. Claro. Entonces, la ley establece en su artículo 143 que el Consejo Nacional de Seguridad Social puede incrementar el límite de salario cotizable. Nosotros hemos solicitado como sector que se lleve igual que pensiones, a 20 salarios mínimos. Y eso ayudaría a fortalecer en la cuenta para el cuidado de la salud de las personas que maneja la Tesorería de la Seguridad Social. Y retomo el tema del problema que tú mencionaste de la sostenibilidad del sistema. Al no hacer esos cambios que manda la ley, resulta que la cápita es insuficiente. Y ahí se está violando insuficiente. $27 recibe una ARS para atender las atenciones en salud de un ser humano que son desde la consulta ambulatoria, medicamentos ambulatorios, intervenciones quirúrgicas, estudios de clínicos. Cosas que están establecidas obligatoriamente. Obligatoriamente porque hay un catálogo de prestaciones que tú tienes que cumplir. Tienen que estar en cualquier tipo de seguro, sí o sí. Vamos a hacer una breve pausa ahora para cumplir con nuestros compromisos comerciales y ya estamos entrando en materia. Después de la pausa vamos a seguir con algunos de estos temas. Perfecto. Pausamos, señor director.